Atención, el crimen de Blas Correa. ¿Se acuerdan ustedes hace pocos días? Un adolescente de 17 años que aparentemente no paró en un control policial. Él iba con unos amigos, 17 años tenía Blas. Se asustaron, pensaron que se trataba de un hecho de inseguridad, no entendían bien qué pasaba, pero recibió un balazo en la espalda cuando circulaba en un auto con amigos. Esto fue en plena ciudad de Córdoba. Los investigadores aguardan los resultados de los peritajes antes de indagar a los dos policías que ya están detenidos por este hecho. La causa Blas Correa, atención, porque acaban de imputar al excomisario Gonzalo Cumplido. Es el comisario de mayor rango en esta causa que es imputado. Se dispuso la imputación de quien fuera el subdirector general de Seguridad Capital, comisario mayor Gonzalo Cumplido. Violación de deberes de funcionario público. Con esta nueva imputación suman 17 los imputados, de los cuales 8 están privados de libertad con prisión preventiva. El hecho que se me achaca lo considero totalmente que yo no tengo nada que ver. Me sorprende muchas de las cuestiones que han hecho la carga de la prueba. Y yo he hablado el primer día con el fiscal Mana para ponerme a disposición como representante de la fuerza y con toda la fuerza para que él investigue este hecho y llegue hasta las últimas consecuencias. En una conferencia anterior lo vimos al ministro Mosquera, aquí. ¿Sigue teniendo el apoyo del ministro, el apoyo político del ministro? Sí, sin duda. Seguimos trabajando al frente de la fuerza porque el ministro es una persona que se ha compenetrado con el trabajo policial y estaba siempre a disposición de nuestra institución. Mi responsabilidad era que se aprese y se juzgue y cumplan la condena los culpables de ese asesinato. Institucionalmente, la contención a la familia la dieron los ministros que corresponden, que son los ministros de Seguridad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y también la jefa de policía. Que esos nombres que están allí adelante cada vez son más y van creciendo. A ver, por decirte, hemos reseñado desde el caso de Raúl Ledesma, David Moreno, Facundo Rivera Alegre, hace años, hasta los últimos, por ejemplo, el caso de Joaquín Paredes, en Paso Viejo. Ustedes escucharán a través del parlante que van nombrando las diferentes víctimas de la violencia policial, violencia institucional y el gatillo fácil. La muerte de un detenido en la comisaría de la ciudad de La Falda provocó una auténtica purga policial. Tuvieron que pasar a situación pasiva o separados de su cargo 9 policías. 3 de ellos son altos oficiales, 6 estaban de turno en ese momento. Por eso he dispuesto, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad, relevar del cargo a quien tenía la responsabilidad de hacer cumplimentar esos protocolos, que son el director general de Recursos Humanos, el director de entrenamiento policial y el director de las departamentales nortes. Eso es una falacia absoluta. La policía de la provincia de Córdoba tiene una formación profesional muy acabada. Por supuesto, es uno de los grandes desafíos que siempre hay que afrontar. Por eso tenemos 2 polígonos virtuales de última generación desarrollados por profesionales egresados de la Universidad Tecnológica de Córdoba y que son los mismos que usan otra fuerza del país como la PCA. Estoy convencida que acá no son 13 policías que estaban dentro de una fuerza y en 20 minutos armaron todo esto. Digo, esta es una manera de obrar y esta policía tiene un responsable, el responsable del ministro de Seguridad, digamos, y arriba de él el gobernador que lo puso. Eso es así. Yo no voy a hablar que hay responsabilidades penales o administrativas, pero políticamente se tienen que hacer cargo porque la policía es de ellos. Ahora sí, les damos la bienvenida formal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Redacción Abierta y como lo han visto, vamos a hablar sobre lo que va a ocurrir mañana, por un lado, en tribunales, porque comenzará el juicio por el asesinato de Valentino Blas Correas. Van a estar sentados 13 policías, 2 de ellos implicados directamente en el asesinato del joven en agosto de 2020 y otros 11 que encubrieron o habrían encubierto. Y por eso queremos ampliar un poco la mirada para ver si este caso, este juicio va a ser una bisagra o no en lo que pase en materia de seguridad en la provincia, de procedimientos policiales, porque parece que
desde agosto de 2020 hasta ahora, poco cambió. No fue el primer caso, agosto de 2020, de violencia institucional en la provincia. Se lo toma quizá como una referencia, ha tenido mucha difusión mediática, ha tenido muchos sacudones la provincia desde aquel momento hasta ahora, y por eso queremos hablar de muchas más cosas. Están por aquí Miguel Robles, que es ex titular de Delitos Complejos de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional. Lo digo bien. ¿Cómo andamos, Paola? Buenas noches. Claudio Oroz es abogado querellante del caso Joaquín Paredes y también representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Cómo va, Claudio? Buenas noches. Gracias por estar. Y Guillermo Castro es papá de Ezequiel, que podríamos decir, desgraciadamente, es uno de los últimos casos que se suma a la violencia institucional denunciada en la provincia. Quiero empezar con vos, Claudio, para saber un poco qué es lo que va a pasar mañana en tribunales. Yo decía, van a estar sentados 13 policías en el banquillo de los acusados. Si uno habla con los familiares de Blas Correa, dicen, bueno, está bien, pero ahí no está sentado todos los que tienen que estar. ¿Qué va a pasar mañana? Yo te puedo explicar haciendo una aclaración previa, ¿no es cierto? Sí. Nosotros nos hemos presentado como Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como amicus curiae del tribunal. Hemos dado nuestra opinión, pero además también hemos pedido la calidad de observador del juicio, atento que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es la que representa a la Argentina cuando ante graves violaciones a los derechos humanos no se respetan las debidas garantías, los derechos e incluso las formas procesales que se garantizan a través de los tratados y convenios internacionales. Entonces, en el caso en particular de Blas, como voy a tener que ser observador, y mis opiniones solamente se las voy a tener que dar a mis superiores para que en su caso tengan que hacer alguna observación o incluso hacer alguna presentación a nivel internacional, no voy a explayarme más que decirte que sí, que efectivamente mañana comienza el juicio, las formas procesales no las conocemos, o sea, se va a leer la acusación, si hay algún incidente se va a plantear seguramente, inmediatamente después de abierto el debate, cada una de las partes va a tener fundamentalmente los imputados el derecho constitucional de defenderse materialmente, no solo técnicamente a través de sus abogados, sino materialmente. Y como hay jurados, también va a haber obviamente una presentación del caso, tanto por la parte acusadora, tanto pública, que es el Ministerio Público Fiscal, la querella, que es la acusadora privada, como una respuesta a esa presentación inicial por parte de los defensores. Eso es lo que en términos generales va a pasar. Bien. Como obviamente no es el único caso de violencia institucional, si querés después hablamos, en el que sí soy querellante, también por la secretaria, que es el caso de Joaquín Paredes, que está empantanado en este momento en la Cámara de Villa Dolores inexplicablemente. Bien, caso ocurrido en octubre del mismo año que Blas. Hablabas de un caso bisagra, no voy a hablar del de Blas, pero luego del de Blas lo mataron por la espalda a un chico de 14 años que se llama Joaquín Paredes. Hemos tenido estos eventos que vos recién comentabas en La Falda. Ahora tenemos uno nuevo. Incluso hubo un juicio que no se llevó a cabo en Córdoba porque se murió el comisario de la séptima, que era el imputado de un asesinato y había intervenido como jefe de quienes a su vez fueron condenados en el caso de Pellico. De Güere Pellico, asesinado en Barrio Los Cortaderos en 2014. Y luego muere otro chico en Argüello Norte y el responsable, que era este alto oficial del Estado Mayor, muere en una situación muy extraña en su pueblo, en una curva. Ni lo atropelló un auto, se cayó de la bicicleta y nadie sabe muy bien cómo se murió. Ahí volvemos, Claudio. Paola, estuvieron hoy acompañando a la familia de Blas. Ya habían estado acordando con ellos acompañarlos durante el juicio. Contame un poco por qué se da eso de Amnistía Internacional. Sí, bueno, nosotros como Organización Internacional de Derechos Humanos, parte de las estrategias que tenemos justamente tienen que ver con acompañar, contar estos casos, estas historias, visibilizarlas en pos de generar cambios estructurales, como en las fuerzas de seguridad, y pensar y reflexionar respecto de justamente la policía que queremos y la justicia que queremos, entendiendo que el de Blas no puede
quedar como otro caso impune ni en esta provincia ni en el país. Hoy presentamos en el marco de una conferencia de prensa un poco el acompañamiento institucional a la familia, lo venimos haciendo desde un principio en el marco de los aniversarios, pero además acompañando en el reclamo de justicia, entendiendo que la justicia cordobesa tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene que mostrar el Estado que tiene capacidad para investigarse a sí mismo y que en el ejercicio de esa investigación está dispuesto a romper con las tramas de poder que subyacen en general a este tipo de casos en donde están involucradas las fuerzas de seguridad. Hablabas de cambios, o por lo menos se intenta obtener cambios. Yo recién fuera de micrófono te preguntaba si, suena feo decirlo, si hay números concretos, estadísticas realizadas en nuestra provincia con respecto a las víctimas de violencia institucional, porque uno cuando las busca tiene que ir a las organizaciones que luchan contra los casos de gatillo fácil, contra la violencia institucional. Sí, absolutamente, y ese es un desafío y una deuda absoluta, porque uno para trabajar y pensar cambios estructurales, políticas públicas, tiene que contar con un diagnóstico. Y Argentina hoy no tiene un diagnóstico ni nacional ni desagregado provincia sobre justamente cuáles son los casos, dónde están los desafíos, las tramas, hay muchas similitudes muchas veces en los tipos de casos y cómo opera la policía. Mencionabas antes el encubrimiento, esto de plantar un arma y demás. Hay síntomas que son claros y que necesitan una intervención. Y la verdad es que llama la atención, uno escucha a funcionarios, pero que no son exclusivos de esta provincia, sino sobre las capacitaciones a las fuerzas de seguridad, sobre cómo están formados, y la verdad es que después uno en las prácticas sigue viendo el derrotero de la historia de Argentina, incluso en contexto de dictadura, ¿no? La herencia de las fuerzas de seguridad y el rol de las fuerzas de seguridad con muchas de nuevo, tramas que vienen de la experiencia de la dictadura en Argentina. Y de nuevo, y la autocrítica y poder mirarse a sí mismo para pensar en cambios a futuros es el inicio. Y muchos, de nuevo, nos encontramos muchas veces con barreras de cara a generar estas conversaciones y estas reflexiones colectivas y constructivas en pos de garantizar que casos como el de Blas y como el de muchos otros no vuelvan a ocurrir en Argentina. Miguel, por ahí, si uno seguía tus columnas, decías, no estás muy esperanzado en que haya muchos cambios reales, porque decías, los cambios vienen sobre todo en materia de seguridad, o por lo menos, no vamos a decir en materia de seguridad, en políticas de seguridad dada por el Estado cordobés, vienen cuando hay cimbronazos, cuando hay una crisis, pero cuando se complica cuando se vienen años electorales. Primero te pido una opinión sobre lo que va a empezar a pasar mañana. ¿Puede generar un impacto? Creo que lo que hay es esperanza de que por fin comencemos a rever seriamente este tipo de situaciones que tanto dolor produce en muchísimas familias cordobesas. Esa esperanza está en manos del Poder Judicial de Córdoba. Hay de parte de Soledad, creo yo, muchísima esperanza de que se pueda llegar a un veredicto justo, pero más allá de eso está la necesidad del cambio del paradigma que tienen hoy las fuerzas policiales en Córdoba, y para eso hace falta una revisión profunda, un mea culpa profundo, que no sé si el poder político está dispuesto a hacerlo. De ahí viene un poco mi escepticismo, ¿no? Porque creo que a muy poca gente le conviene o se anima con la policía de la provincia de Córdoba. Es una estructura, la policía de la provincia de Córdoba, sumamente poderosa, con lazos en muchos ámbitos de poder, que no es tan fácil romperlo y desentrañarlo de un día para otro. Es preocupante cuando uno sabe que es una fuerza que está subordinada al poder civil, pero vos decís, pocos se animan. Pocos se animan, y la historia, si vos revisás, han ido hacia un sistema donde todo lo que es la militarización fue hacia atrás. Lo que hemos tenido en la Policía de Córdoba es que la militarización se ha mantenido e incluso se ha exportado modelos hacia el poder político, ¿verdad? Con lo cual es el fenómeno exactamente inverso que se ha venido recorriendo en muchos casos en la Argentina y en toda la región de Latinoamérica y en muchos casos en el mundo. Entonces, eso es algo que quita un poco la esperanza. Como especialista en seguridad, te pido, obviamente que los invito a todos, pero a ver
un toque donde se centra la atención cuando pasan este tipo de casos. Cuando ocurrió lo de Blas Correa se dieron cimbronazos en la cúpula policial, se cambió primero las cabecillas de la seguridad de la capital cordobesa. En ese momento asumía la seguridad de Capital Córdoba la actual jefa de policía de toda la provincia, Liliana Zárate Belletti. Y se apuntaba al tema de los protocolos, del procedimiento, como si allí terminara la raíz del problema de lo que hablas. Mira lo que decía en ese momento Liliana Zárate Belletti. En este caso lo que se puede ver es que es una evasión a un control vehicular, de lo cual también hay un protocolo que habla puntualmente de este caso en particular. El protocolo del control vehicular se hace a los fines, en el 2017, a los fines justamente de tener normas respecto a cómo se debe instalar un control vehicular. Cantidad de efectivos, el lugar luminoso, visible, y después da las causales excepcionales. La fuga o evasión es una causal excepcional, del cual dice que se debe, si un vehículo evade el control, se debe irradiar inmediatamente característica, marca, color, cantidad de ocupantes. A posterior se debe hacer un operativo cerrojo. Bajo ningún punto el móvil que está apostado en el control debe levantar el control y salir en persecución, y habla puntualmente de no usar el arma de fuego. ¿Qué opinas sobre lo que decía la jefe de policía? Claramente hay que recordar por qué se instaló ese protocolo entre gallo y medianoche. Fue a partir del hecho del asesinato terrible de Franco Amaya en la ciudad de Villa Carlos Paz, que venía en su motocicleta junto con un amigo, no se detuvo en un control vehicular y literalmente fue ejecutado con un tiro en la cabeza, en la nuca. Hecho por el cual tenemos que recordarlo, porque en ese caso se condenó a uno de los policías y el otro quedó vinculado por un encubrimiento, por un hecho menor. Es decir, lo que la señora jefa de policía está haciendo referencia es a un protocolo que no existía dentro de la policía de la provincia de Córdoba y que tuvo que ser implementado, ya dice, en el año 2017, justamente por una ejecución policial, que creo que es lo que omite. Y vuelve a hablar de otra ejecución. Y vuelve a hablar de otra ejecución. Exactamente, de la misma manera. Lo cual, digo, ¿cómo nos gustaría tener esperanza? Nos gustaría tener esperanza de que haya un cambio en esta situación. Y no vamos a bajar los brazos en denunciar cada uno de estos hechos, pero lamentablemente uno pierde la esperanza justamente a partir de ver toda esta serie de situaciones que se han venido dando. No ha habido cambios en profundidad, porque verdaderamente lo que hay en Córdoba es una lista de muertos interminable a manos de la policía de la provincia de Córdoba, que son los que deberían brindar justamente la seguridad a los ciudadanos. Paula, cuando hacen estas acciones con Amnistía, piden hablar con las autoridades, son recibidos, tienen diálogo. Por ejemplo, te pregunto, una de las personas que por ahí está muy observada en este momento es el ministro de Seguridad de la provincia, que estará declarando en este juicio. Sí, tenemos diversas intervenciones de acuerdo a los casos y a las conversaciones que tenemos con las familias y demás. Somos muy diferentes, por supuesto, respetando los procesos y demás. Hoy el interpelado es el Poder Judicial en términos del inicio del juicio en el día de mañana, y nosotros como política y protocolo, por supuesto, no hablamos directamente con la justicia. En esta oportunidad no hemos pedido una reunión con Mosquera, pero sí trabajamos en pos de generar, entre otras cosas, por ejemplo, el debate sobre la ley de violencia institucional, que entre otras cosas... Sí, digo a lo largo de esa estrategia, no digo puntualmente ahora, sino que han logrado por ahí tener ese diálogo, si ha resultado de algo o no. No, bueno, creo que falta mucho, un poco apelando a la esperanza, una esperanza. Soledad hoy hablaba de la confianza que ella deposita en la justicia, y sin duda la justicia es un actor central en esto, en garantizar que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir y emitir un mensaje de impunidad en estos casos nunca más. Y trabajamos de nuevo, tanto en iniciativas en el marco de las causas judiciales como con funcionarios y demás, con el Poder Legislativo, que creemos que es clave también para
que este tipo de protocolos que muchas veces se reaccionan en contextos de coyunturas, por casos y demás, tengan reglas claras y se respeten los estándares internacionales de derechos humanos. Y ahí creemos que, de nuevo, que todos los actores, en caso Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, tienen responsabilidades frente a la instancia internacional y creemos que tienen que adaptar protocolos, reglas, leyes que canalicen y trasladen a la actuación de las fuerzas cuáles deben ser, de nuevo, los criterios, los principios que deben regir las intervenciones en casos, de nuevo, de ya sea un control policial, ya sea una manifestación pública, en fin, intervenciones varias. Cuando hablamos de procedimientos, pero digamos, terminamos hablando de casos de violencia institucional. Vamos a trazar una línea, quizás desde aquel momento en que se asesina a Valentino Blas Correas. Vamos a recordar que hubo un caso que había ocurrido unos días antes y del que nadie había hablado, que era el de José Beco Ávila, que porque se empezó a visibilizar el caso de Blas, también se le dio algún tipo de entidad y pudo girar y llegar, por lo menos a los tribunales, el caso y el asesinato de José Beco Ávila en Villa El Libertador, ocurrido unos días antes del de Blas, en julio de 2020. Digo, vamos a trazar una línea hasta lo que pasó últimamente, que es la denuncia que realizan los familiares de Ezequiel Castro, un joven que el 8 de junio de este año fue detenido, fue subido a un móvil policial. ¿Y después qué pasó, Guillermo? Cuéntame. Bueno, él lo llevan detenido. Ahora sabemos que lo ingresaron al Hospital Misericordia, ya con golpes. No sabemos por qué motivo, lo derivan al CPA. Perdón, entra al Hospital Misericordia golpeado. Golpeado. ¿Detenido con qué, por qué razón? Primero dijeron que él había querido ingresar en el patio de una vivienda. Ahora dicen que no, que lo llevaron porque tenía un brote psicótico. O sea, no está bien claro todavía el fundamento que argumentan ellos. ¿Esas explicaciones quién se las dio? ¿La policía? Nadie da la cara, ¿me entendés? Es lo que dicen en tribunales. Ajá. ¿Me entendés? Bien. Pero todavía no hemos tenido respuesta, nadie se ha presentado a dar la cara. A decirme... O sea, hasta acá no está ni clara la versión de la detención. Exactamente. Bien. No, sí, después de eso, lo derivan del Hospital Misericordia del CPA. Exactamente. Que es donde está la ex UCA, digamos, sí, ahí para ser mismo, claro. Sí. ¿Y después qué pasa? Él el día viernes tenía la libertad firmada, no se la dan, no sabemos por qué motivo tampoco. El lunes 13 a la madrugada, a las 2 de la mañana, nos avisan que había ingresado mi hijo al Misericordia. Ya cuando nosotros lo vimos estaba totalmente desfigurado, golpes por todo el cuerpo, estaba intubado, le tuvieron que hacer transfusión de sangre y finalmente el martes fallece a causa de todos los golpes que había recibido, ¿no? Es detenido un miércoles y al martes siguiente, de la semana siguiente, él fallece. ¿Qué edad tenía? 21 años recién cumplido. Trabajaba en blanco, se había anotado para hacer servicio militar, estaba terminando el secundario allí en Villa Allende y le arrebataron la vida, arruinaron una familia y bueno, esto pasa, creo yo que es porque me animé a hablar, porque mira, conociendo en estos 2 meses que yo voy trayectando todo, he conocido muchas familias que están esperando por un juicio, hay familias que no se animan a hablar por amenazas y hay un montón de casos, no solo los que salen a la luz, hay muchos que no salen a la luz porque no se animan a hablar, pero lamentablemente el actuar hoy de la policía ya sabemos cómo es, tanto en el caso de Ávila, de Blas, de ocultar pruebas, de plantar, de mentir. En el caso de ustedes, ya están constituidos como querellantes, sí, tienen abogado, sí, y a partir de eso han podido abrir una causa. Mira, hace casi estamos hablando de que pasó hace 3 meses. Sí, 2 meses, casi 3 meses. 3 sí. meses. Sí, hace un mes más o menos nos han dejado ver el expediente, lo hemos constituido en querellante. Ya tenemos algunas filmaciones, tenemos ya un par de testimonios, pero bueno, todavía no está todo bien ahí porque hay que seguir esperando con el tema este de hackeo y todo eso, como que tribunales todavía falta que nos sigan dando pruebas. Ya vamos a volver a ese caso, pero la verdad, digamos, tener que hablar nuevamente de un chico, un joven,
que ingresó a un móvil policial y al martes de la semana siguiente lo encuentran o tienen que ir a buscarlo los familiares muerto. Da que hablar, o por lo menos nos llama a pensar sobre estas palabras que decía el fiscal Mana cuando elevó a juicio esta causa, la de Blas Correa. Yo las leí al inicio también, que dijo: tenemos que generar una profunda transformación en las fuerzas de seguridad. ¿Cómo lo ves, Claudio? Mira, yo creo que hay una enorme hipocresía cuando se habla de esta temática. Lo veías recién en la jefa de policía, hablaba de protocolos. Vos vas a la escuela de policía y te enseñan hasta derechos humanos, ¿no? Te enseñan las convenciones. Lo que no te cuenta nadie es que cómo es en la práctica, cómo llegas a ser policía. Por ejemplo, en el formulario que vos presentás, en la solicitud de inscripción, normalmente te piden una referencia de algún policía, ya sea en actividad o en retiro. Es algo que no te cuenta nadie, ¿no? Pero está. Pero está. Pero está, sí. Entonces, es como que hemos protocolizado que la última ratio es la utilización del arma de fuego, cargada con balas de fuego, ¿verdad? Dice el protocolo: cuando esté en serio e inminente peligro de vida el propio policía o en serio e inminente peligro la vida de un tercero. Es la única posibilidad en la cual se utiliza un arma de fuego, ¿está claro? Eso dice el protocolo. ¿Vos has visto que se utiliza así las armas? No, la verdad que hasta no escuchás, por ejemplo, cuando va el helicóptero en mi barrio, por ejemplo, y los tiros al aire, se escuchan en muchas oportunidades, por un lado. Por el otro, no hay caso que analicemos, dejemos el de Blas, que es casi obsceno, pero analicemos el de Pellico. La policía en esa oportunidad, la dupla esta, no consiguió o no portaba lo que normalmente se transmite, no protocolarmente, sino boca a boca. Siempre lleva un arma limadita, un 22 viejo, en la jerga de las viejas épocas le llamaban el perrito. ¿Para qué? Para que si te ocurre algo, el muerto tenga un arma. Tenés para plantar un arma. Para plantar un arma. En Pellico entraron a un asado, en un taller, desesperado, la dupla preguntando si tenían un arma. El jefe del operativo, Ferreira, que te digo yo, que se murió en una curva inexplicablemente, le pegó un tiro a la camioneta para que diera la impresión de que había habido un intercambio de disparos, pero nunca consiguieron en esa oportunidad el arma de la cual había salido el disparo. En el caso que iba a ir Ferreira a juicio, de nuevo el móvil tenía un disparo, quedó comprobado, lo hizo la fiscal Eve Flores, que era una 9 milímetros. Sin embargo, supuestamente el chico, que iba solo en una moto, iba con una 22 cuyo gatillo no funcionaba, por lo tanto solamente podías disparar así. Entonces iba en una moto 50 centímetros cúbicos, se daba vueltas, era realmente un artista de circo, ¿te das cuenta? Disparaba y seguía hacia adelante con la moto y murió con halo de fish, con ahumamiento en la ropa. Cuando yo digo esto son cuestiones que, por ejemplo, un experto como es Miguel te va a explicar que cuando hay halo de fish, cuando hay ahumamiento en la ropa, estamos hablando de disparos de centímetros. ¿Estamos? Eso hizo el mismo Ferreira. ¿Que de dónde lo recibió? Porque se fue a la escuela de policía y recibió una cátedra que la daba un profesor que se ha muerto, un abogado que se ha muerto hace poco. Claudio, Derechos humanos se llamaba. Entonces, recibió lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando entrábamos en tribunales. Una cosa es lo que dice el Código de Procedimiento. Cuando yo entré a tribunales, a mí me dieron una fotocopia y me dijeron, mira, así se indaga, así se dicta un procesamiento. En esa época dictábamos procesamientos, cosas que hace todavía la Justicia Federal. O sea, te cuadriculaban el cerebro. ¿Estamos? Entonces, una cosa son los protocolos, otra es un discurso consuetudinario que es el de la dictadura hasta el día de hoy, porque esto excede al gobierno provincial actual, porque con Angelos y particularmente con Mestre, con Aguad de ministro de Seguridad, un señor que está condenado por delitos de lesa humanidad por
violaciones, allanamientos ilegales, asesinatos, torturas como Giannicelli, llegó a ser operativamente el subjefe de policía, o sea, había quedado a la vacante, él era el jefe de investigaciones y fungía de subjefe de policía. ¿Está claro? Entonces, esa persona, hasta el año 95, era el subjefe de policía. Está clarísimo, Claudio, y lo hemos venido hablando en alguna otra oportunidad que estuvo Miguel, decíamos, funciona a veces no ese protocolo del que hablaban recién, sino el protocolo de encubrimiento. Se activa muchísimo más rápido y de manera mucho más automática. Mira, vamos a hacer una primera pausa en Redacción Abierta y en un ratito lo vamos a sumar al colega Jorge Vassallo, que viene siguiendo y va a seguir este caso para que nos explique un poco de manera entendible qué es lo que va a ocurrir mañana en tribunales y a partir de mañana. Pero hacemos pausa y ya volvemos con este tema.